célula Santa María del Camino. Mi familia hoy, digamos, va a ser portadora de un testimonio de la misericordia divina de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Presento, digamos a mí que cada uno se presente por sí mismo. Mi nombre es Luis Carlos Serrano, mi esposa. Liliana Padilla, nuestros hijos. Valeria Sofía Serrano Padilla. Andrés David Serrano Padilla. Bueno, entonces le doy la palabra a mi esposa, que digamos tiene mejor memoria que la mía y incorpora mejor detalles respecto al testimonio. Bueno, antes de comenzar, creo que es importante recordar que Dios nos concede muchas gracias y nos concede muchos milagros cada día de nuestra vida, y que a veces no lo sabemos valorar porque son cotidianos. Tal vez el ver todos los días a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro lado se nos vuelve tan cotidiano que no lo miramos realmente como un verdadero milagro. El poder cada día tenerlos a ellos, que puedan abrir sus ojos y verlo, el poder despertarnos nosotros, es un milagro que Dios nos concede y del cual debemos valorar. El día 15 de marzo yo había solicitado un permiso laboral porque mi madre le iban a hacer una intervención quirúrgica en la Clínica General del Norte. Nos fuimos desde temprano. Pasó toda la mañana y no la habían atendido. Como a eso de la 1 de la tarde, el celular de mi hermana recibe una llamada del conductor que transporta a su hijo al colegio. Ella no pudo recibir la llamada en el momento porque estaba por el otro celular hablando con una hermana, pero preguntaba por mi mamá. Entonces me dijo a mí que contestara. Y yo recibí el teléfono y el Señor me dijo, cuando me dijo simplemente, el niño lo atropelló una moto. A todas yo pensaba que era mi sobrino. Yo le dije, él preguntó con quién hablaba, yo le dije, no, hablo con Liliana. Él le dice a Andrés David, le dice Pelusa. No, al Pelusa lo atropelló una moto. En ese momento yo no di para preguntarle más nada. Creo que me quedé sin palabras. Simplemente le pasé el celular a mi hermana, salí corriendo y le dije, no, el niño me lo atropelló una moto. Y salí a coger el primer taxi que encontrara. En medio del taxi pues lo llamé a mi esposo y le comuniqué. Le dije que el señor Franklin me había llamado, que el niño lo había atropellado una moto, que él iba con él en el taxi. El señor nos cuenta que él llegó, él iba a recoger a mi sobrino cuando encuentra al niño tirado y él entonces lo transporta, o sea, él lo lleva. El señor que lo transporta a ellos, de pronto aturdido, en el momento no dio para hacer, y él fue el que lo transportó y lo llevó hasta la clínica. Yo iba en el taxi, él iba por otro lado en otro taxi, pero llegamos juntos a la clínica. Cuando ingresamos a la clínica, el niño estaba despierto, estaba llorando, pero lloraba mucho. De verlo, los médicos solo nos dijeron en ese momento que no, que él solo había manifestado que le dolía la pierna. No, el niño manifestó que le duele la pierna, le vamos a tomar unos rayos X. Yo le comencé a preguntar, ¿nene, te duele algo? Dijo que le dolía la pierna y que le dolía la cabeza. Cuando él dice que le duele la cabeza, los médicos comienzan a hacerle examen físico. Y entonces en ese momento ellos me preguntan, ¿esto es normal en la cabeza del niño? Y yo le tomé la mano desde la parte de hacia adelante hacia atrás. Cuando llegó a esta parte, la mano se me fue. Y yo le dije, no, eso no es normal, el niño no tiene ese hundido, o sea, se me iba la mano. Y el papá igualmente también pasó su mano. Y en efecto, yo le dije, no, no es normal. Entonces ellos le ordenaron el TAP y le ordenaron realizarle otros exámenes médicos. Luego que se lo llevaron, le hicieron todos sus exámenes, y mientras lo colocaron en una camilla a esperar que arrojaban los resultados, él comenzó a vomitar.
y comenzó a vomitar y vomitaba varias veces y hacía vómito uno tras de otro. Los médicos en ese momento pues, nos dijeron que podía ser efecto de tramadol que le habían colocado, que produce vómito. Luego reciben ya los resultados y nos dicen que tiene una fractura y simplemente pues nos lo colocaron en observación, lo mandaron a observación, que le iban a enviar los exámenes al neurólogo para ver el neurólogo qué decisión podía tomar. Por correo le enviaron los exámenes, todo lo que le habían hecho al niño, pero él no dejaba de vomitar. Luego él se quedó dormido, simplemente dormido, y cuando lo despertaban para preguntarle cosas, siempre le estaban preguntando a ver cómo él contestaba bien, contestaba coherente, pero apenas lo despertaban siempre vomitaba. Como a eso de las 4:30 llegaron las hermanas del colegio a visitarlo y las hermanas lo encontraron dormidas. Yo las noté como preocupadas porque cuando ellas lo vieron a él se lo llevaron inconsciente. Luego ellas llegan y lo encuentran en ese mismo estado como de inconsciencia. Y yo sentía que yo le decía, no, pues él se ha despertado, y cuando le preguntan él contesta. Y ellas estaban como inquietas y me decían, pero él está bien. Y bueno, ¿qué dicen los médicos? No van bien, están esperando los resultados, a ver qué dice el neurólogo. Al verle la inquietud a ellas, yo lo desperté de pronto para que él las viera, para que supiera que habían estado. Y pues las hermanitas, cuando yo lo desperté, la hermana rectora le preguntó que si sabía quién era y él le dijo que sí. Le dijo hermanita Luz Ángela y volvió a quedarse dormido. Como al rato, que siempre lo estaban despertando, yo le volví a preguntar, Andrés, ¿tú te acuerdas quién vino a visitarte? Y él me dijo sí, que habían venido las hermanas del colegio, que habían ido 3 hermanitas. Lo que me pareció un poco extraño, porque solo habían ido 2 y en ese momento no había más nadie, pero como él estaba adormitado y yo en ese momento tenía mi cabeza bastante preocupada, pues él se volvió a dormir y seguía vomitando. Luego nos dicen que el neurólogo dijo que él debía ser trasladado a otra clínica porque debía ser colocado en cuidados intensivos, en una clínica donde hubiera UCI pediátrica, y ahí en el Hospital Universidad del Norte no cuentan con eso, que iban a comenzar a hacer las gestiones y las diligencias para el traslado. Eso fue otra dificultad porque no se encontraba clínica disponible. Como hasta las 7 de la noche se encontró en la Clínica del Sol el cupo para que él fuera trasladado, y la ambulancia iba a recogerlo como a las 8:30 para que lo trasladaran. Mientras tanto, pues él estaba monitoreado con una médico ahí permanente vigilándole todo, cada movimiento y cada cosa. Como a las 8:30 llegó la ambulancia, lo trasladaron y allá fue trasladado a la Clínica del Sol. Cuando llegamos a la Clínica del Sol, él se puso a llorar porque él pensaba que iba a ir para la casa. Y cuando vio que fue a otra clínica, entonces él decía que él no se quería quedar. Fue bastante duro porque además de decirle que tenía que quedarse solo. Esa parte pues le tocó al médico. El médico entonces habló con él, le explicó que nosotros teníamos que irnos, que papá y mamá tenían que irse y que él tenía que quedarse con los médicos, que se iba a portar bien, y entonces él le dijo que sí. Pero como él estaba dormitado, él se quedó dormido, le hicieron unos nuevos exámenes allá en la clínica y lo ingresaron a UCI. Allí en esa UCI nosotros pues lo despedimos porque ya no lo podíamos ver sino hasta el otro día en la visita. Sí, hasta las 11. En estos momentos le cedemos un momento de turno al doctor Yul para que él, desde el punto de vista científico médico, explique las
consecuencias. Buenas noches, mi nombre es Jules de la Cruz, soy médico cirujano, laboro en la clínica Cambio, tuve una 30, ahora sí porque soy médico de la clínica Cambio en Soledad, soy muy allegado a mi familia de Ricardos. Yo me contaron, cuando me cuentan, yo estuve siempre pendiente de eso, a ver qué pasaba. Sinceramente le metí ciencia a la cosa y corazón, porque además de que un niño que yo estoy viendo desde pequeño, y como me cuentan, uno siempre tiene tendencia como que a ocultar cositas, y a decirle, no, que está vomitando, entonces no, debe ser por el tramador, tranquilo. No que yo tuve una visión o algo, no, debe ser que está alucinando, tranquilo. Eso va dentro del proceso. Nos muestra aquí una historia clínica, te muestra colecciones separadas que esta historia clínica original de allá, la real, de la historia de urgencia, donde muestra un paciente pediátrico de 7 años de edad con antecedentes de un accidente de tránsito ocasionando un trauma craneoencefálico de moderado a severo, haciendo un cuadro clínico de pérdida de la conciencia en su momento y de crisis eméticas, a muchos vómitos. Le hacen una tomografía, le hacen un TAC cerebral simple, vamos a ir avanzando. Mientras arroja resultados, el paciente queda en observación, lo canalizan. Aquí tenemos el resultado del TAC, donde muestra fractura paleo-temporal, predominantemente derecha, hematomas epidurales, subdural, laminar. Listo. Para explicarme de qué se trata esto, el paciente, como pueden ver, observar aquí, este es imagínense como unas imágenes en corte de salchichón. Vamos avanzando, de la parte más alta de la cabeza a la parte más baja. En esos cortes se evidencia este trazo de fractura. ¿Sí lo notan? Los que están atrás se ponen de pie para que puedan ver el trazo de fractura. Esto que está acá. Esto que está adelante es normal en todo niño. Pero este trazo de fractura acá atrás no lo es. Siguiente. Entonces, anterior. Ubicado aquí está la parte occipital del cerebro, también temporal y parietal. El cerebro tiene pues todas las funciones del mundo, ¿cierto? Son las que hacen posible que todo el cuerpo reaccione. Así como también como una gran industria tiene segmentos donde funciona. Ejemplo, la inteligencia está en la parte frontal, ¿cierto? Que por eso es que los carbitos y frentones son inteligentes. La parte de atrás de este niño, este cerebro también se tuvo un gran trauma. Y nuestra primera barrera, que es el cráneo, que es uno de los huesos más duros del cuerpo humano, no soportó y se rompió. Entonces, ¿qué le pasó al cerebro? También sufrió un gran trauma. Este niño cursa con edema cerebral. En esa porción del cerebro se concentra la visión y la parte cognitiva. Por ahí pasa, es la vía de acceso del tubo raquídeo que tiene el centro de respiración, por ahí pasa. O sea que ese niño no me sorprendería que entrara a un paro respiratorio. Ese niño no me sorprendería que quedara con secuelas de la visión y de inteligencia. Es un niño que si queda con marcha atáxica, que es una marcha así, para toda la vida, yo le esperaría que justo en ese centro, en ese pedacito de cerebro, se concentra todas esas cualidades que estoy diciendo. El pronóstico de este niño es muy reservado. A este niño esa fractura debe desaparecer en 2 meses aproximadamente. Ese niño tiene que evolucionar paulatinamente por lo menos 3 meses y si Dios quiere, a ver si no queda ninguna secuela. O sea que este niño, luego de haber seguramente estado 15 días en la UCI,
por lo menos 15 días en la UCI, tuvo que haber salido a terapias respiratorias, terapias físicas, he estado en oftalmología, en un gran proceso de rehabilitación, porque el pronóstico, repito, es muy malo. Si esto le pasó a esta gran caparazón que es el cráneo, ¿qué le pasó al cerebro? Científicamente, este niño, por lo menos 2 meses para que ese hueso consolide, es decir, se pegue, unos 3 meses para que ese cerebro deje de estar tan edmatizado, y 6 meses más para rehabilitarlo y a ver si no queda ninguna secuela. Listo. Bueno, ahí tuvimos la explicación médica por parte del doctor Yu, le agradecemos mucho. Teniendo en cuenta ese cuadro tan severo, porque el golpe fue realmente muy fuerte, el día siguiente de los hechos, que fue sábado, ya a las 11 de la mañana que fuimos a visitarlo, nos encontramos allí ya con la presencia del padre Roberto. Se presentó allá, para nosotros fue muy grata su visita. No dejaron entrar sino hasta que todos los padres hayan salido de la sala de cuidados intensivos pediátrica, pidió autorización para que pudiera entrar, pero bajo esa condición. Entonces, una vez nosotros salimos, el niño quedó a solas con el padre Roberto. Hay unos mayores detalles. Bueno, esa mañana, cuando llegamos lo encontramos igual dormido. Lo despertamos para que nos viera, porque igual era media hora que íbamos a estar con él, para que él supiera que habíamos estado ahí. Y estaba muy somnoliento, se despertaba prácticamente porque nosotros lo movíamos. Contestaba porque le hacíamos preguntas, pero no tenía ningún ánimo de hablar. Esa media hora se hace como un segundo, realmente ni se siente. Apenas uno entra y ya tiene que salir. Le pedimos el favor y el padre, después que nosotros salimos, el padre ingresó y estuvo con él. Luego tuvimos una nueva visita a las 4:30. Cuando llegamos estaba dormido. También lo volvimos a despertar y cuando lo despertamos se puso a llorar porque le dolía mucho la cabeza. Esa tarde realmente salimos bastante agobiados porque lo dejamos llorando y con dolor de cabeza. Entonces no lo dejamos como muy bien. También me habían devuelto los alimentos de él es alérgico, entonces se los llevábamos nosotros y nos devolvieron los alimentos porque prácticamente era poco lo que estaba comiendo, lo que estaba consumiendo. Ni siquiera las gelatinas las había probado. En esa noche pues también logré tener una información por parte de mi jefe, del neurólogo que lo estaba atendiendo, y en ese momento pues el neurólogo me había dicho que le dijo a mi jefe que el niño se estaba evolucionando, que se estaba recuperando, que posiblemente lo pasaban a piso y que el niño tenía una fisura. Yo no entendí mucho porque, bueno, nos habían hablado de una fractura y luego nos decía una fisura y no entendía mucho eso, pero bueno, y que de pronto me dijeran que podía estar mejor y que lo podían pasar a piso me daba tranquilidad. Eso ya uno puede estar con ellos en forma permanente, acompañándolos y no se sienten tan solos. En la mañana siguiente, cuando voy a llevarle su desayuno, que subo para entregárselo a la enfermera de UCI, ella me recibe el alimento y cuando abre la puerta yo logro verlo y logro ver un niño completamente diferente. Andrés David estaba despierto, estaba jugando con el mástil que había estado en el piecero de su cama
y estaba todo despierto jugando y a mí me dio pues mucha alegría. Y yo bajé y le comenté a mi esposo, le dije, Luis, el niño estaba despierto, estaba jugando. En la noche, él tuvo accidente viernes 15. Ese mismo viernes en la noche, cuando él ingresa a la clínica del Sol, cuando yo estaba tratando de calmarlo, porque él quería irse, cuando yo le pasé la mano por la cabeza, ya él no tenía el hundido que yo le había sentido. En ese momento, pues también como estaba tratando de calmarla, ni siquiera le comenté a él, se me borró de la mente, o sea, simplemente sentí, yo dije como, ay, pero no le presté realmente mucha atención. Ese domingo, entonces, en las visitas de 11, cuando subimos a la visita de 11, estábamos esperando afuera y no abrían, se hicieron las 11:10, 11:15, 11:20, hasta las 11:30 y no abrían para la hora de visitas. Como a las 11:30 se asoma la enfermera y nos dice, los papás de Andrés David, no, el niño va a salir. Nosotros, bueno, se va para piso, no, se va para su casa. Andrés David está bien, el médico lo vio, le dio de alta, ya no ha vomitado más, desde ayer, desde el sábado en la tarde, no había presentado más vómito y el médico acaba de darle de alta. En estos momentos pues vamos a darle paso a Andrés David. Hubo cosas que dejamos para que sea él el que se las cuente con sus palabras. Hay espacios que él no recuerda, entonces de pronto solo le va a comentar lo que él recuerda, porque hay cosas que quedaron borradas. Aun cuando estaba despierto, él no las recuerda. Aun cuando contestaba, él no las recuerda. Cuando nosotros llegamos a la clínica, él no se acuerda. Él no recuerda muchas de esas cosas. Buenas noches. Yo iba saliendo del colegio con mi transporte y entonces mi hermanita llegó al otro lado y yo me solté del señor nadie y miré de un lado para el otro y no vi nada y salí caminando por la calle y vi a la moto que venía y me atropelló. Y luego las hermanitas vinieron y yo vi tres. Una tenía esto rojo, para negro, que era la hermanita Luz Ángela, y la otra también que era la hermanita Rosalina, y esto blanco. Y la otra tenía esto azul y esto blanco. Y no la conocía. Y entonces, luego, y ella me sonrió. Y luego se fue y vino al padre Roberto y me bendijo con un tarrito aquí y en la otra mano. Y me dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y luego se fue. Bueno, eso es más o menos lo que logra recordar. ¿Sí? El pediatra neurólogo nos comentó que aunque estuviera despierto y hablar y responder no quiere decir que era consciente. Vamos a ver las imágenes. Ahí vamos a poder ver el mismo día en que Andrés David sufrió la fractura, esa que mostraron, ese mismo día a las 10:30 de la noche, ya Andrés David no tenía ninguna fractura. Esta tomografía nos las dan posteriormente cuando ya le dan de alta. Entonces cuando nosotros vemos que el mismo día ya él no tenía la fractura, lo cual, conforme al diagnóstico médico que nos dio el doctor Jun, tendría que haber pasado mínimo 3 meses para que la fractura que está allá hubiese solidificado y pudiera quedar así. Y en cuestión de horas, ya Andrés David ya no tenía fractura. Nos comentaban simplemente de una fisura en esta zona. Cuando yo llego del trabajo del lunes en la tarde,
yo quedé con la idea de por qué había visto 3 hermanitas, porque ante el choque nos comentaba el doctor Yu también que podía tener posible visión. Teniendo en cuenta ya estas tomografías, vemos que hay una sanación. Y cuando él me comenta que la tercera hermanita tenía este pozo, porque le dice así, pozo azul, y el resto era blanco, y era más blanca que la hermanita Luz Ángela, la hermana rectora, donde yo estudié, vi y dije, papi, eso no es otra hermanita, esa es la Santa Virgen María que estuvo presente al momento en que fueron las 2 hermanitas del colegio a visitarte. Entonces nosotros en fe tenemos que la Virgen María sanó a nuestro hijo en ese instante. Y por eso es que posteriormente, cuando le toman esta radiografía, ya no aparece nada. Y por eso es que el médico, la doctora le dice a mi esposa que el médico le habla simplemente de una fisura. Y por eso es que de viernes a domingo le dan de alta. Y muy importante resaltar, porque a pesar de que él estaba ya sano de esta fractura, él manifestaba todavía somnolencias y recibe el sacramento de la unción del enfermo por parte de la mano del padre Roberto Tarra, lo cual fue muy fundamental para nosotros, que somos creyentes en la fe, que es un sacramento muy importante, y que posteriormente a ese sacramento, al día siguiente, André David ya era otro niño que, como lo ven caminando, él hace parte de una escuelita de fútbol, los compañeros de fútbol, todos lamentaron el hecho, y ya él está jugando, corriendo, pateando, un campeonato de fútbol como estaba antes. Entonces, para nosotros esta es una gran muestra de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, y quiero decirles, queridos hermanos, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu enfermedad, pero si tú tienes fe y confianza en que tenemos un Dios y que ese Dios todo lo puede y que está por encima de todo, ten la seguridad de que donde tú tengas ese problema o esa enfermedad, vas a ser sano, vas a ser salvo y vas a salir de esa dificultad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.